Buen día, mi nombre es Ramón Ángel Rodríguez y este es el Museo Guerí Vallejos. Esta casa le perteneció al cacique Guerí Vallejos, que le fue construida por los españoles cuando llegaron a esta ubicación. Originalmente esta zona era zona de guaraníes y cuando llegaron los españoles aquí le construyeron una casa al líder cacique Guerí, porque le trataron bien cuando llegaron los españoles. Bueno, estoy viendo, ¿no? El tema de la arquitectura que tiene, ¿no? El tema de las puertas, el tema de los arcos, las puertas y ventanas, bueno, por supuesto, ¿no? La construcción de las paredes también. Todo con rasgos muy, pero muy españolizados, por supuesto. Si quieren puedo hacerle una línea cronológica para contarle lo más correctamente posible. Si vienen por aquí. Sí, señor. Vamos a acompañar. Este es Tabacué, río. Originalmente en guaraní, que significa Tabacué, pueblo que fue, era donde estaba originalmente la expedición española antes de llegar a esta ubicación. Pero se cambiaron de ubicación por eventos misteriosos religiosos. Por ejemplo, la expedición tenían una virgen, pero la virgen desaparecía y aparecía en esta ubicación, donde actualmente está la piedra donde está la Virgen Blanca. Cuando los españoles venían a esta ubicación, llevaban la virgen, pero desaparecía y volvía a aparecer esta ubicación. Y el franciscano o el líder religioso del grupo de la expedición dijo, no, la virgen quiere estar aquí, todito aquí. Y cuando Señor, llegaron... Seguimos. Y cuando llegaron se toparon con los guaraníes, que era liderado por el cacique Guerí. Exactamente. Cuando llegaron los españoles, los guaraníes no le trataron mal, le trataron bien en realidad. Los españoles construyeron esta casa para el líder Guerí. Era una casa muy de alta sociedad para esa época en realidad, por eso lo grande que es. Digamos, si ven bien la imagen, aquí representa cómo eran los aborígenes en esa época. Por ejemplo, un dibujo de las chozas, los animales autóctonos de la zona y algunos detalles más históricos. ¿Se puede ver? Bien, se sigue por aquí, pasamos de la zona tribal a la línea colonial. 1615-1825 aproximadamente, ¿no? Originalmente cuando la zona cuando llegaron los españoles se le llamó Itatí, o sea como piedra larga, digamos son como nombres, pero están en guaraní, digamos, son los nombres que están en guaraní. Por ejemplo, digamos, se llamaba la colonia de la pura y limpia Concepción de Itatí. Aquí tenemos una imagen de cómo era Itatí durante la época colonial, o sea, la zona. Por ejemplo, aquí está Itatí. Aquí debería estar la capital de Corrientes. Aquí debería estar el puente Belgrano. Y aquí está la zona paraguaya, donde ya tenían la ubicación de los monasterios. Originalmente, cuando estaban, digamos, en la zona del asentamiento o zona colonial, aquí estaba, digamos, la primer capilla. Aquí estamos nosotros actualmente, la casa de Guerí. Aquí en la plaza Bolaños, digamos, está un cabildo. Aunque no tengo mucha información, digamos, de cómo desapareció ese cabildo. Aunque puedo dar teorías o especulaciones, pero solo son teorías. Exacto, sí. Digamos que los aborígenes en esa época muchos no aceptaban la religión cristiana, así que se fueron apartando. Pero los otros grupos aborígenes sí lo aceptaron y se quedaron con ellos. Por ejemplo, si ves bien estas estatuas de yeso que representan a los guaraníes, digamos. Sí. Digamos que cuando se juntaron con los españoles, muchos guaraníes mezclaron sus costumbres. Digamos, los cerámicos que creaban ellos. Tenemos el mortero que se usaba para moler diferentes productos agrícolas como maíz o diferentes granos de esa época, digamos. Comentando, ¿no? Que por ejemplo la arcilla de esta zona es muy resistente y tiene otras características. Así es, la arcilla de esta zona tiene como, ¿cómo decirle? Cuando le hicieron digamos que me estoy olvidando del nombre de ese tecnicismo que le hicieron el carbono, no sé si usted sabe, ese estudio que se hace en la Tierra. Sí. Ahí se descubrió que tenía toques metálicos
que hacía que la arcilla sea más resistente y se endureciera más rápido durante las quemas, durante su cocción. Así es, vamos a mirar por acá también. Bueno, acá tenemos este objeto, ¿no? Para la gente que desconoce, entre los cuales me incluyo, bueno, explícanos qué es este objeto, ¿no? Esto es una vasija funeraria. Era más digamos, esto era más de los aborígenes. Ponían los cuerpos de los fallecidos en forma fetal y se lo ponía y colocaba aquí y se lo enterraba. Por supuesto, no. Luego vinieron los españoles y bueno, se cambiaron las costumbres por el tema del cajón, seguramente. Sí, digamos que los ataúdes fueron traídos más por los españoles, digamos. Y si ve bien, pasamos de la época colonial a la época del republicanismo. Fue cuando pasó ya los eventos de la independencia y los eventos patrios. Por ejemplo, ante la época del republicanismo seguían con la época de la exportación de madera, diferentes productos agrícolas. Si ven muy bien ese altar está actualmente dentro de la primera capilla, que es el actual Museo Sacro. Solo que le faltan diferentes estructuras como la segunda torre, ¿no? Y diferentes estructuras más. Si ven bien, la Virgen que está ahí era la que se movía. Pero hay un detalle curioso, que durante esa época el altar era muy pequeño. Pero en lugar de hacer más grande el altar, decidieron cortarle las patas de la Virgen y colocarla en esa ubicación. Y luego desapareció la parte inferior, ¿verdad? Sí, es otra curiosidad más. Ajá. Que las piernas, durante la época de recuperación de objetos históricos, las piernas desaparecieron y no fueron encontradas, digamos. Hay muchas teorías de dónde puede estar, pero solo son teorías y especulaciones. Y bueno, y llegamos al Itatí moderno, ¿no? Sí, exactamente, al Itatí moderno. Aquí hay unos detalles de cómo fue creada la basílica. O sea, fue iniciada durante la época de 1938 y se terminó en 1950. Digamos que una basílica no pudo haber sido construida así como así, digamos. No fue construida simplemente porque querían construir en esta zona. Fue construida por la cantidad de milagros que estaban ocurriendo. Por ejemplo, si ven bien la estructura, es estructura en estilo neogótico neoclásico. Algo muy común de la época de la zona de Italia y Roma. Muy bien, si nos vamos a la zona del colonialismo otra vez, aquí voy a contarles los detalles del atajo. Del atajo, ¿no? Algo que hablamos mucho, entre comillas, conocemos, pero desconocemos la otra parte, que es la parte histórica o del por qué está ese atajo. Muy bien. Originalmente el atajo era el camino principal de la colonia. En ese momento, cuando los colonos estaban en su vida cotidiana, un jinete llegó a gran velocidad y advirtió que se acercaba un malón. Y el malón, todos sabemos que es un grupo de aborígenes que atacaban y destruían todo en su zona. En ese momento, todos los hombres adultos y jóvenes se prepararon para recibir el ataque. Pero los ancianos, niños y mujeres se fueron a la capilla a rezar fuertemente, ya que iban a recibir un ataque iban a matar a todos y robar todo lo que podían los aborígenes. Estuvieron esperando el ataque por un buen rato, pero nunca llegaba, así que fueron a ver qué sucedía y vieron que se abrió un peñasco impresionante en el camino, donde la mitad del aborígene cayó y la otra mitad huyó. Los aborígenes que huyeron empezaron a decir que un dios protegía el pueblo. Los colonos construyeron un puente arriba de ese peñasco y con el tiempo ese peñasco fue rellenándose y se convirtió en un arroyo con un gran caudal de agua. Actualmente el atajo se conecta con Ramada Paso y cruza todo Ramada Paso hasta llegar hasta la ruta número 12. Exacto, no, bueno, precisamente, ¿no? Peregrinos de San Luis del origen allá de los primeros años también se conectaban por la zona de la quinta sección, Estero Costa Grande, digo, y venían precisamente a esta intersección, ¿no? Salían a la ruta 12, entre comillas ahora, y a la altura del atajo, ¿no? El atajo verdadero, ¿no? Porque es algo que siempre dice González Ascuaga, ¿no? Hay un solo atajo y este. Sí. Es como una forma de llegar más rápido a ti, como su nombre dice, un atajo. Un atajo, exactamente. Con el tiempo el atajo se convirtió en zona de peregrinaje o una zona de llegada más rápido para los peregrinos. En el atajo hay un altar donde está una virgen. En esa zona es donde también está el puente, donde ocurrió el milagro. Exacto. Ahí mucha gente va para rezar o para dar gracias, mejor dicho.
Originalmente los pobladores utilizan este camino para ir caminando o para cumplir alguna promesa. O van caminando, muchos jóvenes o adultos van caminando actualmente. Así es. Muy bien, decinos dónde queda este museo, ¿no?, que estamos precisamente visitando en este momento. El museo se encuentra en la ciudad de Itatí. Cállese o guiarle un poquito a la gente para que sepa, ¿no? Porque, a ver, en lo particular hace muchos años que soy peregrino y nunca visité este lugar, ¿no? Así que contarle un poquito. Si podemos ver bien la calle, aquí tenemos un mapa. Ahí está el mapa, ¿no? Vamos al mapa, exactamente, ¿no? Vamos al mapa. Bien, aquí está la plaza. Entonces nosotros estamos aquí. Entonces estamos en el camino Obispo Niella y Castor de León, en esta esquina. Exactamente, ahí en la intersección de la esquina, así es. Así que recomendarle un poquito a la gente que venga, que visite, que se interiorice, que conozca lo que es la historia de Itatí, bueno, y nuestra propia historia también. Bueno, digamos que Itatí se conecta con todos los correntinos en realidad. Sí o sí tiene una conexión con todos los correntinos durante pasen los años. Por ejemplo, sí o sí vas a tener a un pariente o un conocido que ha estado en Itatí o ha vivido en Itatí. O si no, ha crecido aquí o se ha ido a otro lugar. Sí o sí, Itatí está conectado con todos los correntinos, de que ya han estado o van a nacer. Sí o sí van a tener una conexión, sí o sí. Exactamente. Por ejemplo, Itatí es muy rica en cultura. Pasamos desde la época colonial de los aborígenes hasta la zona colonial zona tribal, mejor dicho, de los aborígenes, zona colonial de los españoles, al republicanismo que estamos actualmente. Y este estado moderno, ¿no?, que tenemos actualmente también en Itatí. Otro detalle, originalmente Itatí era un pueblo de exportación, ya que originalmente había un puerto enorme donde las barcazas venían y buscaban los recursos para llevar a las diferentes colonias durante la época colonial. Exactamente. Ya que Itatí era el único punto de exportación que había en esta zona, ya que el pueblo estaba en una zona estratégica, ya que de aquí venía la barcaza y llevaban los productos a diferentes colonias. Y no solamente en esta etapa moderna, sino que también no haya guerra de la Triple Alianza. Este era un lugar, digamos que estratégico para eso, que fueron las partes bélicas. Era un punto estratégico también para, digamos, la distribución de soldados. Exacto. Por ejemplo, en el puerto podían anclarse muchos buques, digamos, barcazas de combate de esa época y marcharse a Itacorá. Digamos, aquí puedo contarle sobre Desiderio Sosa. Hablemos de Desiderio Sosa, sí, porque hay una calle, exacto. Exactamente. Así es. Desiderio Sosa en ese momento era como un líder militar o un general o comandante. En realidad no tengo muchos detalles sobre él, pero en su momento, durante la época de la Triple Alianza, él se estaba preparando para marcharse a combatir al Paraguay. Pero a medio camino se enteró que su esposa fue asesinada junto con todas las cautivas correntinas en Asunción. Cuando él supo eso, digamos que le tomó la venganza. Y cuando llegó a Paraguay, digamos que desató el infierno, no tuvo piedad. Y actualmente Desiderio Sosa fue considerado el mayor HDP de la Triple Alianza. Digamos que aquel que cometió más crímenes de guerra, entre comillas, ¿no? Pero hay que situarse también en la época, ¿no? Digamos que en determinado momento de la guerra, era durante la época del Bartolomeo Mitre, era su mandato. Exactamente, ¿no? Así es. En determinado momento de la guerra, Bartolomeo Mitre ordenó que se retiraran todas las tropas de Argentina, ya que Brasil estaba cometiendo muchos crímenes de guerra en Asunción y ellos no querían involucrarse en mucha polémica. Y digamos que todas las tropas que participaron de la Triple Alianza, todos eran gauchos. La mayoría eran todos gauchos. O mejor dicho, eran reclutados obligatoriamente o eran reclutados por mejor paga o por diferentes situaciones laborales de la época o por diferentes situaciones que no tengo mucho conocimiento. Muy bien, pasando de la Triple Alianza, pasaremos a los detalles de la basílica, ¿no? Exactamente. Digamos, durante la construcción de la basílica, justo un santo más pasaba por el pueblo de Itatí. No sé si conocen a Don Orione. Exactamente, tenemos el Cotolengo, ¿no?, acá precisamente con su nombre. Don Orione estuvo por un tiempo en Itatí. Él fue el que fundó el Cotolengo. Y también estuvo durante la construcción de la basílica. Estuvo presente, digamos, cuando estaba en término medio la basílica. Estuvo por un tiempo en el pueblo. Y luego, cuando terminó su jornada, se retiró y se fue esparciendo la religión católica.
Actualmente su corazón está en un relicario. Así Puede ser que esté en Italia o Roma. En realidad no tengo mucha información de eso. Pero tengo conocimiento de que, como digamos, don Oriones hacía de muchos milagros, muchos milagros. Por ejemplo, tengo conocimiento, digamos, del catecismo, de que en su momento, cuando él iba transportado en un vehículo, el vehículo iba a ser atacado por un grupo de perros y el conductor sacó un arma para disparar a los perros, pero él levantó la mano y los perros se fueron. Bueno, esos son los detalles que tengo. Detalles. Muy bien, te agradezco realmente por toda esta información. Muchas gracias. Muy bien, en determinado momento cuando yo hago los guiados o recibo a los turistas, ellos me preguntan de vez en cuando si soy de aquí. Y yo le digo, sí soy de aquí, solo que heredé la genética española. Por ejemplo, en este pueblo están los mestizos, que son la genética de los españoles y los aborígenes, que son, nosotros normalmente lo conocemos como los morochos, que son los mestizos de esta zona. Y después están los que son piel blanca, que son que heredaron mal el color de la tez de los españoles. O sea, por ejemplo, algunos me dicen si soy de aquí. Y sí soy, solo que más o menos heredé la lotería genética, como yo digo, de la piel blanca, más o menos ese estilo. Pero, digamos, con el tiempo es muy normal toda esta zona. O sea, que haya mucho de piel blanca, piel morocha. Y también está como ya se había mencionado, las mujeres, o sea, medio estilo petizas y de piel blanca. ¿No? O sea, las mujeres aborígenes. Estatura mediana, tez morena, pelo lacio, cara redonda. Esas son las características, ¿no? Digamos, las mujeres aborígenes de esa zona eran de ese estilo. Así es. Y ver a una mujer, digamos, de piel blanca y con las características de una aborigen de esa época, ya te indica que es del mestizaje.